Bienvenidos a la casa de Magda, SACO y de Sibarist. Yo soy Elena Godé, la presidenta de SACO, y hoy tenemos el privilegio de contar aquí para una charla que hemos titulado El arte de vivir a Javier Gomá, filósofo y director de la Fundación Juan Marc. Nos van a acompañar dos personas muy cercanas porque llevamos un recorrido conjunto desde hace unos años montando cosas parecidas a la exposición que tenemos hoy aquí, ¿no? Entonces, tenemos a Chema Terol, que es antropólogo y CEO de Magda. Y luego con nosotros está Álvaro Catalán, que es un miembro relevante de SACO, que es diseñador y, bueno, hace un poco dentro de SACO todo, empuja, apoya, anima y, en fin, entre los cuatro vamos a tratar de dar alguna idea sobre lo que es el arte de vivir y su relación con el mundo, las artesanías. Bueno, parece mucho, pero yo creo que podremos luego irlo enfocando. Pues te dejamos empezar a ti, Javier. Encantado de hablar con vosotros y compartir este rato de conversación. Quizá, si no os parece mal, para enmarcar lo que viene después, defino qué entiendo yo por arte de vivir, que consiste en una fórmula como si tuviéramos un cóctel con dos sustancias distintas, que son paradójicas, pero el resultado es un sabor que, como dice la palabra, sabor viene también de sabiduría. Es un sabor que te da la vida y que te proporciona una sabiduría. Esos dos ingredientes del cóctel de la vida son, de un lado, la insumisión. Resulta que la naturaleza nos crea como seres privilegiados, distintos de los animales, distintos de los minerales y distintos de los vegetales. Somos seres vitalmente superiores, una etapa más desarrollada en la evolución de la vida, y sin embargo la naturaleza, que nos exceptúa con una conciencia moral, con una conciencia estética, sin embargo nos aboca al mismo destino que un insecto, que es la muerte. Entonces esa dignidad infinita y esa indignidad de destino produce en nosotros una insumisión, de tal manera que en algún lugar incluso he escrito que una máxima para la vida sería: vive de tal manera que tu vida sea escandalosamente injusta, que tu muerte sea escandalosamente injusta, que cuando mueras todo el mundo aprecie que no había más remedio, pero que se ha producido un objetivo empobrecimiento de la vida y que esa pérdida y ese empobrecimiento es injusto, de tal manera que un ingrediente de ese cóctel es la insumisión. Esto es escandaloso, esto no puede ocurrir, esto ocurre, pero está muy, muy mal. ¿Y cuáles son expresiones de esta insumisión? Para mí, una de las expresiones más grandiosa de esta insumisión es justamente el concepto de cultura o el concepto de arte. Nosotros pasamos, pero creamos obras bellas, obras dignas de perdurar, que esbozan una perfección que no merece la muerte. Así que la cultura es una segunda naturaleza que nos proporcionamos para protestar ante el escándalo de la muerte. Es paradójico porque la conciencia de la muerte hace brotar aquellos bienes que hacen la vida digna de ser vivida, porque los dioses griegos apenas conocieron la amistad, ni el Estado, ni la justicia, ni el amor verdadero, pero tampoco la solidaridad ni la compasión, que son conceptos, la ternura, la indulgencia, que todos son conceptos, sentimientos o valores que nacen precisamente de que somos conscientes de que vamos a morir. Este es el primer ingrediente, la insumisión, que hace nacer la cultura. Y el segundo ingrediente, que es muy importante y que sin ese, el primero, tiene riesgo de convertirse en dogmatismo o fanatismo, el segundo ingrediente es una reconciliación con la imperfección de la vida, una aceptación de que en el fondo pertenecemos a un flujo de ciclo constante de renovación de la vida, un relativismo incluso de nuestro propio ego. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con un sentimiento de deportividad. A veces he definido la vida como un deporte de alto riesgo. Es practicar la vida, ser un ser vivo, consciente, es saber que vas a tener accidentes, que vas a tener tropiezos, que vas a tener sufrimientos, y ya lo anticipas, y pese a eso
quieres jugar. Otro elemento de reconciliación con la imperfección es el sentido del humor. ¿Qué es el sentido del humor? Es una relativización de aquellos elementos de la vida que quieren que te tomes demasiado en serio. Cuando te tomas demasiado en serio la vida realmente puede ser asfixiante, porque es que, como dijo un filósofo, hay que rociar un poco la existencia de gotas de frivolidad, porque si no, esto es irresistible. Entonces tendríamos la deportividad, tendríamos el humor y tendríamos el juego. ¿Qué es el juego sino el deseo de participar por participar, sin intentar buscar sentido ni finalidad, sino como aprecias lo bueno por el placer de estar vivo? Dice Aristóteles que hay un placer en el ejercicio de las potencias. El que hace bien una cerámica le gusta hacerla y el que juega bien al tenis le gusta hacerlo. Bueno, pues también hay un placer simplemente en ser hombre o ser mujer y hacerlo bien, y ser un buen ejemplar. Con lo cual, en el juego de la vida, ¿no? Bueno, está también la idea de la vida como comedia y que todos los hombres y mujeres desarrollamos un papel en esa comedia, ¿no? Pues hacer un buen papel. Entonces, para mí, si tuviera que definir el arte de la vida, sería una combinación entre insumisión y reconciliación con la imperfección. Bien, ¿y cómo enlazaríamos esto con lo que nos preocupa aquí tanto, de la artesanía, del objeto cercano, del tacto, de los sentidos más que los sentimientos en este caso? Pues fíjate, con independencia de que seguro que luego introducimos el tema de cómo la pandemia nos ha podido o no acercar a la experiencia táctil, visual de la cerámica, muchas veces cuando hablamos del tema de la cultura no logramos acertar a describir determinados comportamientos si no hacemos una distinción importante. Si yo digo, ¿por qué el Estado tiene que dar dinero al teatro real? Por ejemplo, cuando todavía hay parados, o cuando hay enfermos que no tienen tratamiento, o cuando hay causas sociales que merecerían más dinero, ¿por qué el Estado retrae ese dinero que podría dar a una causa social y se lo da al Teatro Real, que supuestamente, oye, yo soy miembro del patronato y lo aplaudo infinitamente, pero que, ¿por qué? No lo conseguimos, creo yo, dar una respuesta correcta si no distinguimos entre valores de peso y valores de altura. Valores de peso son aquellos que nos ayudan simplemente a sobrevivir, comer, dormir, tener salud. Pero luego están los valores que tienen menos peso pero tienen más altura, que son aquellos que te hacen la vida digna de ser vivida, te despiertan el sentimiento de la dignidad de lo humano. Entonces, ya no se trata solo de vivir, se trata de tener una vida humana. Y eso, por ejemplo, los estados del mundo entero lo comprenden. No se trata solo de tener tratamientos contra el cáncer, que es importantísimo. Se trata de que los que siguen vivos tengan una vida digna de ser vivida. Y a eso lo proporciona la cultura. Entonces, cuando me hablas de artesanía, yo creo que hay un elemento de que puede contribuir a los valores de más peso. Porque a lo mejor con la artesanía podemos tener un frasco para beber o para servirnos el vino, o tenemos algo que contribuye al elemento de mera y desnuda utilidad de los aspectos de la vida que nos ayudan simplemente a vivir. Pero llega un momento en que se trata no solamente de vivir, sino de vivir una vida humana, una vida digna de ser vivida. Y entonces es cuando apreciamos aquella artesanía en la que no solamente tiene una función instrumental, sino que en sí misma produce una belleza, una perfección, un placer, una especie como de amistad que tiene más que ver con los valores de dignidad. Entonces, me gusta pensar en la artesanía como algo que satisface los dos valores, los de peso y los de dignidad. Yo no soy filósofo ni llego a ese nivel de hilar ideas de esa forma, ¿no? Pero yendo mañana voy a Australia y yo he aprendido casi que de mi trabajo haciendo objetos, que es lo que hago. Y allí me encontré con una cultura aborigen que tiene 60.000 años de historia, que es la cultura más antigua del mundo, que ha vivido de forma lineal desde entonces, ¿no? Y me ha hecho cuestionarme muchísimas cosas por su planteamiento ante la vida completamente diferente al nuestro occidental.
ellos no creen en la permanencia, por ejemplo, 60.000 años y no han dejado ciudades, monumentos, esculturas, no han dejado rastro, ¿no? Y ese es su arte de vivir, en realidad. Y no he llegado a una solución, porque yo tengo una visión muy occidental de todo esto, ¿no? Pero sí que es curioso ver cómo el mundo se ha entendido de otra manera, ¿no? De una forma paralela. Allí. Y ellos hacen objetos y creen en la belleza también, ¿no? Pero lo hacen desde la no permanencia. No tienen escritura, no tienen, realmente no dejan nada, son nómadas, ¿no? Entonces creo que eso a mí me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Desde toda esa base de la cultura mía que tú has explicado, ¿no? Y con la que me identifico, ¿no? Pero realmente sí que creo que, por otro lado, erramos en nuestra forma de vivir en este mundo, que estamos demostrando que no lo estamos llevando en buen camino, ¿no? En cierto modo, ¿no? No lo sé, desde mi percepción así un poco más de persona que hace objetos, ¿no? No un pensador en torno a eso, pero que la experiencia en Australia me ha hecho pensar muchas cosas. Tú, Chema, como antropólogo, ya que ha tocado un tema tan cercano a ti. Claro, bueno, antropólogo. Bueno, indudablemente la historia y el mundo nos demuestra que hay muchísimas maneras distintas de vivir y que el pensar que hay una correcta y otra incorrecta pues es completamente equivocado. Al final, el arte de vivir consiste, yo creo, en un ejercicio de adaptación continua a tu tiempo, a tu entorno, a tus circunstancias, en el que tienes que andar haciendo ajustes continuos precisamente para intentar conseguir pues lo mejor, la vida más agradable posible, ¿no? En este sentido, a mí siempre me han parecido muy inspiradores los epicúreos, que reconocen de esa manera como tan natural, tan realista, la necesidad de buscar el placer y evitar el dolor. Una cosa como muy simple, pero que es algo que nos define como seres vivos. Es decir, los seres vivos estamos programados para buscar el placer y evitar el dolor. Es lo que nos permite sobrevivir. Si no buscáramos la satisfacción de nuestras necesidades y el placer de la satisfacción de las necesidades y evitar lo que nos hace daño, pues no duraríamos 2 minutos sobre la Tierra, ¿no? Pero ellos indudablemente lo llevan a un nivel más allá y dicen, bueno, esas necesidades básicas de las que hablabas tú, ¿no? Es decir, de las importantes, pero que son de bajo nivel, por decirlo de alguna manera, no hay que darles mucha importancia. Esas se resuelven con cierta facilidad, ¿no? Oye, pues comer, abrigarse y tal, eso es algo que se consigue sin dedicar demasiado esfuerzo, y lo que hay que buscar es el estado posterior a ese, que es una vez resueltas esas necesidades básicas, llegas a un estado de serenidad, la ataraxia, ¿no? Que es donde realmente se encuentra el auténtico placer y el auténtico conocimiento. Y eso muchas veces se consigue a través del control de esas necesidades básicas y de ser capaz de tener un cierto ascetismo, no dedicar demasiada atención y demasiado tiempo a la solución de esas necesidades básicas, y buscar el estado de tranquilidad y de satisfacción posterior a ese, y que está muy relacionado con ese nivel más elevado, ¿no? de disfrute de la vida, del arte, de esa artesanía que va más allá de resolver un problema básico y que pretende ya llegar a ese nivel de aportar un placer o una satisfacción superior, ¿no? No, contestando un poco a lo que habéis dicho, porque también me inspiran como reacciones, ¿no? No quiero prolongarme mucho porque sé que quieres introducir otros temas. Lo que dice Epicuro es verdad, y en mi esquema anterior de insumisión y reconciliación, la adaptación estaría en lo de reconciliación, y adaptarse es importantísimo. Y escribí yo una obra de teatro en la que se hablaba justamente de hay que adaptarse, que como casi es el moto que guía tu vida, hay que adaptarse. Pero la pura adaptación te convierte en indistinto con la naturaleza. Tiene que ser una mezcla entre adaptación e insumisión. Porque si tú luego haces una cosa bonita, si tú haces un gran cuadro o una catedral, o escribes la Divina Comedia, eso representa un esfuerzo extraordinario, que si fueras un hombre o una mujer totalmente adaptado, no tienes ese elemento de inadaptación necesaria para producir y para crear. Uno de los problemas que a mi juicio tiene Epicuro
que además se reproduce en Lucrecio, que era uno de sus grandes discípulos, es el famoso ni miedo ni esperanza. Claro, Epicuro, precisamente por esa ataraxia, y él ponía por encima de todas las cosas, cosa que admiro, la amistad, incluso decía la amistad por encima de la justicia, entendiendo por amistad no tanto la afinidad sentimental que hoy entendemos, sino unas buenas relaciones sociales, unas buenas relaciones personales, tiene el problema de que, en cambio, cortó el elemento de insumisión. Entonces, él no era partidario de pasiones fuertes, él no era partidario de enamorarse, por ejemplo, pero él no era partidario de la esperanza. Y nos podemos imaginar algo humano que no esté proyectado hacia el futuro, que simplemente se recree en el presente en una adaptación absoluta. Lo más adaptado que existe es un cadáver. Mientras que lo humano siempre es futurición, siempre es es empresa. Entonces, alguna vez he dicho en algún sitio que el problema que tiene Epicuro es que tiene una ética de abuelete. Es decir, un poquito de paseo, un poquito de comida, un poquito de lectura, y en cambio desconoce la pasión desgarradora, de que en ocasiones también forma parte de lo humano, lo sublime, lo extraordinario, que por supuesto si te quedas ahí tienes un problema. Y en cuanto a los australianos, claro, es que hay un antes y un después, a mi juicio, en la historia de la cultura, que es antes y después de la individualidad moderna. Entonces, antes de la individualidad moderna, que yo sitúo a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, lo importante no era el hombre o la mujer, lo importante era algo que trascendía el hombre y la mujer, que era el cosmos. Entonces, he llegado a escribir en algún sitio que la muerte es un invento moderno. Porque antes la gente se moría, pero daba igual, porque lo verdaderamente importante era el cosmos. Y el cosmos se muere. Si se moría Pepe, peor para Pepe, pero el cosmos sigue siendo bello, verdadero, magnífico, extraordinario, deslumbrante. En consecuencia, nada sustancial había ocurrido. Por tanto, no me extraña que no tengan especial ansia de perduración, porque lo que verdaderamente importante, que es el cosmos, sí perdura. Cuando en cambio emerge la individualidad moderna, se encuentra con que se emancipa del todo cósmico, aparece el yo, se constituye en nueva totalidad y ve que tiene una dignidad infinita, pero de pronto esa dignidad infinita está abocada al sepulcro. Y esto produce por primera vez en la historia la pregunta por el sentido de la vida. Entonces el individuo, a mi modo de ver, es la última y definitiva evolución de la vida, la forma más exquisita, la flor más preciosa de la vida. Entonces, lo que tú hablas de los australianos, a mí me suena a mentalidad premoderna, por la que ya hemos pasado muchos siglos en Occidente. Se puede volver a eso, pero con una actitud ya distinta, tiene que ser postsubjetiva, no presubjetiva, a mi juicio. Bueno, nos hemos quedado. Yo ahora quería hacer una pregunta un poco bajándonos al mundo que estamos, ¿no? ¿Cómo percibís, si ha habido o no, yo creo que sí, pero bueno, vosotros sois los que vais a opinar, algún cambio en nuestra vida más cercana, en nuestra madriguera, en nuestra cotidianidad, con el COVID, incluso ahora con la guerra, pero es mucho más cercana? Fundamentalmente, ¿qué ha pasado con el COVID? O sea, ¿realmente tú como filósofo detectas alguna diferencia o crees que esto ya lo hemos pasado y otra vez a vivir todos y a los bares? Bueno, vamos a ver. Sobre esto he hablado muchas veces, quisiera centrarme en una cosa. Primero, ¿el COVID va a tener influencia? Los cínicos y los escépticos te dicen, no, los hombres siempre somos los mismos, vamos a volver a lo mismo. Sin embargo, tú ves el mundo hace 100 años y el mundo ha cambiado. Es decir, tú mira la posición de las mujeres en 1922 y en el año 2022. ¿Ha cambiado? Ha cambiado. Luego el mundo cambia. ¿Cuándo cambia el mundo? A veces por cosas positivas, pero muy frecuentemente con situaciones traumáticas. Se ponen en cuestión determinados valores, ves la inadaptación respecto a la vida y se producen cambios. Entonces, dentro de un siglo, ¿va a haber cambio? Va a haber cambio. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se acelera el cambio? Pues muchas veces con situaciones dramáticas o traumáticas. Entonces, ¿el COVID va a producir cambio? A mi juicio va a producir cambio. Para el lunes, no para el lunes, sino que va a generar, como siempre ocurre en los cambios, genera una especie de fondo sentimental que acaba cuajando dentro de 25 años, 30 años, en otro modo de ver las cosas, en otras costumbres que van emergiendo, leyes, instituciones. Entonces, esto va a producir unos cambios que en otro sitio he ido analizando, pero centrándome en lo que tú planteas, hombre, la gran diferencia entre las ciencias y las letras, pequeño rodeo, es que las ciencias se clarifican por el concepto de progreso. Lo que importa en la ciencia es lo último. En las humanidades, lo importante no es lo último, lo importante es lo de siempre.
Y en realidad lo último en las ciencias, cuando tiene valor, es una nueva aproximación a lo de siempre. De hecho, lo importante en las ciencias es el progreso objetivo. En las humanidades, en el arte, en la belleza, lo interesante es el progreso hacia uno mismo, de tomar posesión, una autoposesión, una autopertenencia. En esto del COVID, a mí me llegó un meme por WhatsApp que a mí me hizo gracia, porque decía, cuando estábamos en pleno confinamiento, todos metidos en la casa, decía, el otro día me encontré por el pasillo con mi mujer y me pareció una señora bastante simpática. Es decir, no ha habido una ocasión en la que este señor tuviera un rato de conversación serena. Claro, la palabra morada también viene de demorarse. Entonces, hemos por fin tenido abundancia de tiempo para apropiarte de las relaciones que muchas veces por esa especie de ansiedad por la productividad no tenemos, y hemos podido descubrir al otro y también en parte descubrirnos a nosotros mismos. Y en esto todo lo que tiene que ver con lo que antes hablábamos de la insumisión y de la cultura, aquello que hace la vida digna de ser vivida, hemos tenido tiempo para primero sentir que la vida estaba en peligro, para ver que determinados valores son dignos de protegerse, y en parte hemos tenido tiempo para apropiarnos de ellos. Yo creo que esta crisis ha sido completamente diferente a la anterior, del 2008, ¿no? En particular en España, desde mi perspectiva personal, la del 2008 arrolló con nuestro sector, con el sector de la arquitectura, de la construcción, de los objetos, del diseño. O sea, los arquitectos el 100% perdieron su trabajo, ¿no? Y no se construía y sin embargo la gente salía a la calle, a restaurantes y a viajar, como que se gastaban el dinero en vivir fuera, ¿no? Y esta crisis ha sido lo contrario. Nuestro sector se ha amplificado, ¿no? Creo que en particular en España eso marca una diferencia. Yo creo que el español somos de vivir fuera, tenemos un buen clima que nos permite estar fuera de casa, versus el inglés que se pasa el día en casa porque llueve y se inventa juegos de cartas y juegos de mesa, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido nos ha abierto los ojos al valor del hogar, ¿no? Y lo hemos puesto en valor y lo hemos cuidado y mimado, ¿no? Y en nuestro sector lo hemos podido incluso crecer creativamente, ¿no? Porque estamos dando respuestas a todo eso. Y por otro lado también a mí me ha sorprendido que hemos sobrevivido a ese parón, ¿no? Que pensábamos que esto, como se pare una pequeña pieza de nuestro puzzle, ya se nos va todo al garete, y sin embargo no, hemos aguantado. Y ahora con la guerra de Ucrania parece que igual, ¿no? Como que estamos defendiendo y protegiendo nuestro sistema y nuestras creencias, ¿no? Y yo creo que nos hemos puesto al límite también estos 10 últimos años, o 20 últimos años, es que está siendo un no parar, ¿no? O sea, yo no sé, se está cuestionando nuestro sistema, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre esas tirar de la cuerda hasta ver hasta dónde llega, yo creo que es positivo porque nos afianza en nuestras creencias. Lo que hablabais antes, ¿no? Sí, yo quizá lo que veo, estoy completamente de acuerdo con lo que comentabais y cómo la pandemia ha podido ayudar a que recuperemos un poco esa vida en casa, ese dedicar más tiempo a la gente que tenemos cerca, a volver a valorar determinadas cosas que dábamos por supuestas. Pero al mismo tiempo también veo que ha acrecentado una tendencia moderna que se estaba produciendo ya antes de la pandemia, pero que quizá con la pandemia se ha acelerado y que tiene algo, a mí en cierto modo me preocupa un poquillo, que es la utilización desaforada de las nuevas tecnologías. Hablábamos antes de empezar la charla sobre el enorme grado de adicción al teléfono móvil y a otro tipo de cosas, a las redes sociales y demás, que yo creo que la pandemia ha acrecentado en algunas personas, en algunos sectores, y que más allá del problema personal que le puede generar a uno, empieza a generar también determinados problemas ya de tipo social. La polarización de las ideas, la simplificación de los mensajes, y yo creo que ahí se inicia también una cierta tendencia, o se acelera una tendencia que ya venía de antes,
y que creo que tiene cierto peligro y que espero que con el tiempo pues vaya perdiendo fuerza. Pero si soy sincero, no lo veo. No veo que esté perdiendo fuerza, sino más bien al contrario. Lo que veo es que se sigue acelerando y acelerando, y creo que sería muy importante que como sociedad empezáramos a encontrar alguna fórmula que permita poner un cierto coto a los efectos negativos que está teniendo eso, y que creo que son negativos socialmente y negativos desde un punto de vista personal, porque van totalmente en contra justo de lo que decíamos, ¿no? Del disfrutar de ti mismo, de los demás, de los que tienes cerca. Comentábamos, ¿no? Puedes estar en una comida con un amigo y están los dos con el teléfono móvil hablando con alguien que no está allí, diciendo cuánto me apetece quedar contigo para comer, y resulta que no estás hablando con la persona con la que estás comiendo, ¿no? Bueno, este tipo de cosas. Y creo que hay gente que ha sufrido de verdad muchísimo, que eso va, en unos años nos vamos a dar cuenta de los estragos de gente que ha estado... O sea, nosotros estamos hablando de poder disfrutar de nuestros espacios y de nuestro tiempo, pero a lo mejor hemos sido unos privilegiados, ¿no? Porque ha habido gente que lo ha debido pasar fatal, y eso creará unos problemas psicológicos en los próximos años en ciertas edades también, gente que ha perdido su adolescencia, ¿no? sus años de universidad. Eso se verá después, ¿sí? Me gustaría que nos dijeras tú, bueno, hablando un poco en relación también a lo que has dicho, que se crean polarizaciones de opiniones, todas las opiniones falsas, ¿no? Un poco trayéndolo a nosotros y aquí a esta exposición, que es de artesanía, que ha pasado con miles de temas, claro, antes, es el tema de la veracidad, ¿no? O sea, cómo eso, por supuesto, le ayuda al tema de las redes, que tú dices lo que te da la gana y, bueno, será verdad o no, en el sentido de que ahora cualquier cosa se ha puesto de moda la artesanía. Entonces ha sido una explosión, se ha difundido, quizá por una necesidad o por muchas, y ahora todo es artesanía, y creo que, por ejemplo, en concreto a Saco nos está yendo bien porque somos muy estrictos en la veracidad, ¿no? La autenticidad, que cuando algo está dentro de Saco es real, tiene un diseño, porque Saco tiene la peculiaridad que tiene diseño contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto de la veracidad que también lo hubo en el diseño? Una época todo era diseño. Cualquier cosa, esto ha sido diseñado, ¿no? Ya con eso parecía como... Y ahora todo es artesano, ¿no? Entonces, este tema de la veracidad, ¿cómo lo dirías tú que se puede meter un poco con ello? No sé, nosotros a veces nos sentimos un poco impotentes, ¿no? Con esto de la veracidad, ¿no? Un poco retomando lo que decía antes Álvaro, el otro día me decía un editor, y es una editorial importante, que en el 2021 había vendido un 40% más que en el 2019, no que en el 2020, sino que en el 2019. Que la pandemia, el confinamiento, el aislamiento, había multiplicado la demanda de libros. Que sospecho que algo paralelo ha podido pasar también con la artesanía. Que también coincide con lo que acabas de decir, de que es un formato muy expuesto a la mixtificación, a la mezcla entre lo auténtico y lo que no lo es. Cuando los libros eran, en España hasta hace 40 años, y en Estados Unidos hasta hace 60, cuando eran un producto que estaba reservado a un número relativamente pequeño de personas, que eran los estamentos alfabetizados, y además estaban separados por idiomas, las editoriales eran negocios menores y acogían hospitalariamente a mucha gente que hacía de la literatura no un modo de vivir, sino no vivías de la literatura, sino que vivías para la literatura. Poca gente podía aspirar a vivir de ello. De pronto, el ámbito de los libros ocurre primero que toda la sociedad está alfabetizada, por tanto es potencialmente compradora de un libro, y además que se han creado multinacionales que tú publicas Harry Potter y lo publicas en 18 idiomas, y además tienes un merchandising, y además haces una película y luego haces una serie. Es decir, se convierte en un objeto muy apetitoso para la industria. Entonces ahí la mixtificación es muy grande, porque resulta que hay una obra de arte que es el resultado de un enamoramiento por la dignidad, así me gusta definirlo, un artista que escribe, que hace algo normalmente que es verdaderamente artístico, lo que ocurre es que anticipa en su imaginación la dignidad de la obra del arte, se enamora de esa dignidad y consagra lo mejor de su vida a intentar hacerlo.
Luego puede tener efectos económicos, pero no está en su plan inicial. Pero luego está industrias, como puede ser una gran editorial, que tienen un departamento de mercadotecnia y que tienen encuestas y tienen estudios de opinión, y entonces confeccionan una obra para mercado, y entonces le dicen al hombre del tiempo o a la mujer del tiempo que si quiere firmar una novela histórica sobre las cruzadas. Y entonces el hombre del tiempo o el presentador del telediario te dice que sí, le da el nombre a una novela sobre las cruzadas que ha hecho una editorial pensando en un estudio de mercado y en la máxima aceptación. Entonces resulta que te puedes encontrar que la misma editorial, el mismo distribuidor, la misma mesa de novedades en una librería y a veces incluso el mismo suplemento literario en la misma página hace una recensión de una nueva traducción de las elegías de Duino, de Rilke, y de la novela histórica del presentador del telediario, que son dos obras que, aunque tengan el mismo formato, responden a dos impulsos vitales totalmente distintos. Entonces, no hay una solución, porque además a mí me parece bien que el hombre del tiempo publique, y si a la gente lo quiere comprar, que lo compre. Lo que pasa es que los que practican la literatura o la artesanía, creo que tienen que envolverse sobre todo de un temple de paciencia, porque su tiempo y su ritmo es distinto. La novela del hombre del tiempo es un producto efímero, se presentará, habrá anuncios, durará un mes en novedades, mientras que aquello que responde a una dignidad, a un enamoramiento por la dignidad, por la perfección, por la belleza, por el trabajo bien hecho, en el caso de la artesanía, creo que tiene que aceptar que el impacto que va a desarrollar en la sociedad es un impacto lento. Tiene que aceptar que la actualidad tiene una velocidad supersónica y el arte o la auténtica artesanía tiene una velocidad geológica, poco a poco, aspirando a que el buen gusto de la gente vaya generando consensos sobre el valor de lo que haces, aún sintiendo, como a veces uno siente, que te pasan por la derecha y por la izquierda. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que esto sí que era el arte de vivir. Uno de los mayores placeres es poder hablar, charlar con gente, y sobre todo con gente tan inteligente como vosotros. Pero vamos, que seguiríamos eternamente, pero se nos ha acabado el tiempo. Pues muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Elena.